Cerval directamente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la economía y de lo que pasa en la economía. Para ello está Eric Retondale en línea. Eric, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, hoy hay un artículo tuyo muy interesante, tiene un título provocador, ¿hasta cuándo seguirá la inestabilidad? Contanos un poquito, por favor. A ver, Argentina está atravesando digamos, yo lo llamo un proceso de ajuste externo, en general se conoce como un ajuste del balance de pagos, Mm, que comenzó una vez que se dio a conocer que el déficit externo de Argentina había llegado al 5% del PBI a fines del año pasado, principios de este mm, año. Es un número alto. Hay muchos países que han sido exitosos en tener déficits externos altos durante muchos años y haber crecido. En sí no es un problema. Lo que pasa es que Argentina tiene algunas características que lo hacen que ese número sea más preocupante que otras economías. Una de ellas, por ejemplo, es que el sector público no puede financiar su déficit en el mercado de capitales local. mm. O sea, tenemos un mercado de capitales muy pequeño. Eso generó preocupación entre los inversores y en ese contexto lo que tenemos es que el contexto internacional, independientemente de Argentina, se ha estado deteriorando para los países emergentes desde diciembre a la fecha, por poner un número. Entonces las dos cosas han estado pasando al mismo momento y me parece que todavía lo que estamos viendo es que eso no ha terminado, sobre todo en este caso lo que es el deterioro del escenario internacional para los emergentes. Ayer volvió a ser un día malo y lo que uno ve es que digamos, Argentina está haciendo una corrección de su sector externo desde entonces. Eso básicamente es un tipo de cambio real más alto que lo que estamos viendo. Este tipo de cambio real a uno le invita a pensar que el déficit externo, que fue de 5% el año pasado, este año va a bajar y el año que viene probablemente pueda estar más cerca del 3%, que es un número más en línea con el resto de América Latina, Ujú. un número más sostenible, más normal para un país emergente o para un país latinoamericano. Pero obviamente esto cuando suceden estos ajustes son dolorosos, en Ujú. general Sí, para sin los duda. activos financieros, y lo que estamos viendo es que, bueno, ha habido caída del precio de las acciones, de los bonos, que a mí es lo que más me preocupa, y creo que todavía estamos en esa saga que comenzó a fines del año pasado, y a pesar, digamos, de las correcciones que está haciendo el gobierno, ¿no? Anunciar un ajuste fiscal más rápido, el acuerdo con el fondo, el anuncio de que Argentina vuelve a ser un país emergente. Bueno, la verdad es que esto no impide que los activos argentinos sigan siendo castigados. Bueno, ahora quiero citarte tres o cuatro cosas, ¿no? El año pasado, según información muy concreta, varios estudios económicos, los informes oficiales, la sequía y la lluvia produjeron una caída estimada en el orden de los 7.000 millones de dólares en menos del flujo de dinero que tenía que entrar a Argentina. Eso por un lado. En segundo lugar, ayer vi un artículo que dice que las medidas que ha impulsado Donald Trump están provocando en lo que va del año un reflujo de recursos hacia Estados Unidos del orden de los 330.000 millones de dólares, amén de la guerra comercial. Nada de eso podía ser neutro para un país débil como la Argentina. Por supuesto que no. Además, lo que está sucediendo con Trump en parte no solamente es por, digamos, el endurecimiento de la política monetaria que está llevando adelante Estados Unidos y la política fiscal más expansiva de Trump, sino además por la reforma tributaria que ha hecho, que hace más atractivo la repatriación de dividendos de empresas de Estados Unidos en el exterior y hace, digamos, más conveniente, si se quiere también, que las empresas americanas inviertan en Estados Unidos respecto a hacer inversiones en otros países. Entonces todo eso está jugando obviamente en lo que estamos viendo, y en ese contexto Argentina, respecto a los países de la región y respecto a los emergentes, está más expuesta porque tiene reservas a PBI más bajas, porque tiene un déficit externo más alto, por cuestiones macro más bien estructurales, que no son inmediatas a la corrección de esas vulnerabilidades, Claro. y por eso vemos que hemos sido más castigados. La sequía obviamente fue algo que estaba
también fuera del radar, si se quiere, porque, bueno, es algo que también comenzó a suceder desde fines del año pasado, principio de este año, y obviamente le ha agregado un factor de inestabilidad adicional a lo que es el mercado cambiario, que no estaba previsto y que obviamente está jugando un rol porque, bueno, es la peor sequía en muchísimos años. Sí, sí, claro. Y obviamente que eso es algo que también afecta, si se quiere, más en lo inmediato y es más coyuntural, y uno esperaría que el año próximo ese factor no esté. Bien, te consulto sin entrar en nombres, ¿no? Te lo voy a poner de esta manera. Como parte de mi trabajo, bueno, obviamente sigo gente, economistas. Es imposible no seguir el pensamiento de los economistas en la Argentina. Hasta hace un tiempo había aparecido, sobre todo al inicio del gobierno del presidente Macri, con el debate al respecto de la LEVAC, un conjunto de economistas más o menos de los que se caracterizan como liberales, hablando y elogiando a Sturzenegger, hablando de la naturaleza valiente de Sturzenegger, el manejo para salir de la bomba de tiempo que se sostiene había quedado montada. Bueno, hoy todos esos economistas están muy enojados y siguen insistiendo que esto es consecuencia de no hacer los recortes que hay que hacer. Yo cuando veo los recortes que hay que hacer, me da la impresión que si se hiciera todo junto como pretenden, lo que vivimos en la caída de la convertibilidad parecería un chiste en la Argentina. ¿Por dónde crees que pasa el descalce de esta situación que evidentemente padecemos de hace por lo menos 50 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, digamos, nadie desconoce la herencia muy compleja que tuvo este gobierno. Me parece que una crítica válida es el mix de política que se eligió. Se eligió un mix de política monetaria muy dura y un mix fiscal un poco más blando, o una consolidación fiscal o ir reduciendo el déficit fiscal en forma un poco lenta desde el punto de vista de estos economistas, ¿no?, que mencionaban. Yo creo que la velocidad de consolidación fiscal tal vez pudo haber sido, digamos, lenta al principio, pero también es cierto que la economía estaba en recesión y en general es muy difícil hacer política, digamos, bajar el gasto en medio de una recesión, porque en general tiende a profundizarla. Entonces, la prioridad me parece que era reactivar la economía, que es lo que se hizo en aquel momento, desde el lado fiscal, pero me parece que falló la coordinación entre los instrumentos de política. O sea, la política fiscal se planteaba razonablemente blanda, eso financiarlo en los mercados internacionales, ahora un poco más dura y financiándola con el fondo, pero se proponían metas de inflación que eran inconsistentes con las metas fiscales. ¿Por qué? Porque parte de la consolidación fiscal era bajar los subsidios, para eso había que aumentar las tarifas, y eso generaba inflación a corto plazo. Entonces, ese creo que fue un problema y puso al Banco Central en una situación muy difícil desde el punto de vista operativo y también desde el punto de vista de la comunicación, porque obviamente uno veía que cada vez que se ajustaban las tarifas para bajar los subsidios y hacer la consolidación fiscal que era necesaria, después, bueno, la inflación obviamente, para la inflación era una mala noticia y un dolor de cabeza. Me parece que debieron ponerse metas de inflación, no debieron poner metas de inflación directamente. Creo que Argentina no está madura todavía para tener un régimen de inflación, de metas de inflación como ha tenido otros países de América Latina, y creo que habría que haber usado este periodo para hacer una convergencia gradual hacia ese esquema, en donde obviamente el Banco Central esté muy preocupado por la inflación, pero no obligarlo a ponerlo en una situación tan incómoda como creo que se lo puso al Banco Central cuando se le plantearon metas de inflación que desde mi punto de vista eran incumplibles, y eso lo manifesté públicamente. Claro, y no he sido el único. Muchos economistas también lo pensaban o lo decían por lo bajo. Me parece que bueno, eso ya está, ya pasó, y las metas que están hoy de inflación son más razonables, son exigentes también, pero me parece que son más razonables y están más en línea con lo que el mercado espera. Y bueno, hoy vamos hacia una conciliación fiscal más rápida. Yo creo que el problema que tenemos ahora es que tanto la política fiscal como la monetaria van a ser, digamos, contractivas el próximo año. Y bueno, eso deja poco margen para que la economía, si se quiere, se pueda recuperar rápido. Digamos, lo ideal en este contexto para Argentina sería hacer políticas contracíclicas. El problema es que esta es una constante que también tiene 70, 80 años en la historia económica argentina, y es que
la política fiscal, y sobre todo, suele ser procíclica, digamos, cuando la economía crece, el gasto crece, crecen los ingresos y entonces expande el gasto cuando la economía está en un boom y después aparecen las restricciones al financiamiento, aparecen los problemas de liquidez en las recesiones y el gasto no baja, el gasto tiene que bajar y eso profundiza en la recesión. Es una constante, yo no miro 80 años de historia económica y la verdad es porque no tenemos también instituciones fiscales que permitan balancear eso Sin y duda. tener un fondo de ahorro que le permita al gobierno ahorrar Bueno, en los periodos buenos. ahí vos tocaste un tema, yo digo y te libero con esto, para mí central. Lamentablemente Néstor Kirchner eligió desperdiciar la oportunidad histórica más importante que habíamos tenido, diría, desde la presidencia de Rivadavia a ese momento, cuando eligió pagarle al contado cash al Fondo Monetario y destruyó lo que era lo que proponía la Baña, el fondo anticíclico basado en el hecho de que había superávit fiscal y superávit de cuenta corriente, ¿no? Que fue un dato inédito de la economía argentina. Sí, coincido, ese fue decididamente un error, me parece, y también lo que hizo el Banco Central a partir de 2007, cuando no quiso dejar apreciar el peso nominalmente, que es lo que hicieron todos los países de la región con el boom de commodities, dejaron que, digamos, el dólar baje, caiga, y aquí no se optó por ese camino y al final terminamos con un tipo de cambio real similar al de Brasil y otros países, pero con inflación. Claro, sí, sí, sin duda. Eric, bueno, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable por tu tiempo. No, por favor, gracias a usted, buen día. Hasta luego, Eric Ritondales.